Muy buenas tardes a todos, buenas noches, Baruch Hashem, gracias a cada grupo, un saludo para todos, Baruch Hashem, bienvenidos al Shiur de todos los jueves, Baruch Hashem, y ya Baruch Hashem, mañana es Shabbat, ¿sí? Y hoy es Rojodesh o Jodesh Yeshvat, así que Baruch Hashem, todos tengamos un maravilloso mes, lleno de Atzlajá, lleno de Berajá, lleno de simjá, lleno de buenas noticias, Baruch Hashem. Así que vamos entonces a dar comienzo. Saludo a todos mis colegas, a todos mis ustedes a través de Zoom, que tengan todos una maravillosa noche. Y permita un momento lo que puedo compartir la clase. Bueno, en esta semana estamos, como muchos sabemos, estamos en la Parashá Noah, ¿sí? Y sabemos que Noah, inclusive su esposa, eran, ¿verdad? Eran ambos, ¿verdad? Dos parejas, ¿sí? Dos personas muy sadik, ¿sí? Inclusive encontramos un Midrash que habla que Naamá, que era la esposa de Noah, era una mujer recta. Inclusive el nombre de Naamá significa que su comportamiento era agradable. Inclusive también vemos que sus hijos, tanto Jefet, Ham y Jem, o Canaán, ¿sí? Siguieron inclusive los caminos de Akadosh Baruj Hu. Pero el tema que vamos a tocar hoy es luchando contra Dios. ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos luchamos contra Dios? Sí. Constantemente, ¿sí? Constantemente luchamos contra Kadosh Baruj Hu. Pero el tema que quiero traerles hoy no trata de esa lucha que nosotros personalmente tenemos ante Dios, sino trata de algo más profundo. Vemos que cuando contempló tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, pienso, ¿qué es el hombre para que lo recuerdes y el hijo de hombre para que lo consideres? ¿Sí? Así que eso es Tehilín, Salmos 8, 4, 6. Vamos a buscarlo. ¿Sí? Dice, ¿sí? Y el shameja, maze es beoteja, yaeach bejojavim, acher konatan. ¿Sí? Ese es el 4. El 5, maenosh, y ki tiskerenu, uven adán, ki tifkendenu. ¿Sí? Ese es el 6. ¿Sí? Digo el 5. Y el 6, va tejasereu, mi melojim, bejabó, beadar, teatereu. ¿Sí? Y vemos que, sin embargo, ¿sí? La Torah dice, lo hiciste poco menos que, ¿verdad? Poco menos que divino y lo coronaste con honor y esplendor. ¿Sí? Que a diferencia de toda la creación, y sabemos que lo que es, ¿verdad? Adán, Noah y Abraham, ¿sí? Son los padres de la humanidad. ¿Sí? Y sabemos que Noah, a pesar de su error, de cuando se abrió el arca y ¿verdad? Plantar una viña y emborracharse, sabemos que Noah en sus generaciones fue un hombre muy recto y temeroso de Dios. Inclusive encontramos en Midrash que Noah, ¿entiendes? Se alejaba o no se asimilaba a todas las personas que existían en ese momento. Inclusive sabemos que Hashem vio que el pueblo, ¿verdad? Que esa generación comenzó a robar, ¿sí? A quitarle ejemplo, como hacía Sodoma y Gomorra, que venían visitantes o que iban viajeros y venían y le robaban sus cosas. Y claramente como los jueces eran corruptos, inclusive los hombres alteraron por completo todo el sistema natural, ¿sí? Entre una pareja y ellos tenían dos mujeres, ¿sí? Una para procrear hijos, inclusive trataban de no procrear tantos hijos y tenían, ¿verdad? Tenían hijos con una mujer y con la otra tenían placer, ¿sí? Y eso aquí, como le he mencionado en varias ocasiones, ¿no? Creo que en muchas ocasiones, que la relación marital debe de llevarse a un nivel elevado, no en un placer, ¿sí? No tener una pareja por puro placer, ¿sí? Porque ahí una persona no está cumpliendo el propósito de Dios
no está cumpliendo inclusive ninguna mitzvah, ¿sí? Inclusive, si la persona lleva a su pareja a un placer, al Shalom, el Yezerá puede hacer que esa persona caiga en una transgresión. Por eso es que Hashem nos aconseja, y a través de Abraham Abén, a través de diferentes personajes, vemos que la relación marital es muy importante que la persona la lleve en una santidad, ¿sí? ¿Ok? Cuando la persona lleva con santidad, significa que tiene temor de Dios, ¿sí? Por eso la lleva con santidad. Y además que recibe esa bendición tan hermosa de tener hijos y que sus hijos sean realmente personas sabias. Al observar el cosmos, las chispas de luz que aparecen, vemos que extenderse eternamente en los millones de galaxias a años de distancia, ¿sí? David Amele, que es, ¿verdad? Este salmo es de David, dice que es el hombre para que lo recuerde. Vemos que David Amele está observando los cosmos, ¿eh? En ese momento él está viendo la chispa de luz que aparecen ¿verdad? Extenderse eternamente en los millones de galaxias, ¿sí? Y David le pregunta a Kadosh Baruj Hu, le dice a Kadosh Baruj Hu, le dice a Hashem, ¿qué es el hombre para que lo recuerdes? ¿Qué? ¿Verdad? Como que David le está diciendo, entiende, nosotros somos transgresores, no somos ángeles, ¿sí? Nos portamos mal, no te obedecemos, luchamos contra ti, ¿sí? Luchamos contra ti. Inclusive vemos que Noah, cuando enviaba la paloma, y la paloma regresaba, Noah no se enojaba. La primera vez que la envió, que regresó, no se enojó, la cuidó el mensajero, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros, ¿sí? Le salimos con malas actitudes a las personas que nos traen malas noticias? Si me trae buenas noticias, le hubiese hecho realmente un banquete, ¿sí? Pero no tenemos esa misma gracia, esa misma forma, esa misma actitud cuando alguien nos trae malas noticias. Muchas ocasiones, hijos, Hashem nos habla a través de personas que menos esperamos que nos va a hablar. E inclusive, ¿sí? Si nuestra ego, si nuestro orgullo es muy elevado y no ha sido, ¿verdad?, quebrado, ¿sí? Y caído en humildad, esa persona le puede tirar, ¿sí? Responder a otra persona de una forma agresiva o responder de una forma, ¿verdad?, irrespetuosa. ¿Quién eres tú para juzgarme? ¿Sí? Pero sabemos que la persona que es humilde sabe que Hashem le va a hablar en cualquier momento, en cualquier lugar y como sea. Y está pendiente. Y si una persona, ¿sí?, le dice algo, el justo, ¿sí?, el sabio, no va inmediatamente, ¿sí?, o la persona humilde no va inmediatamente y le dice, no, ¿quién eres tú para juzgarme? No, esa persona, ¿sí?, sabe que no ocurre nada sin que Hashem lo permita, ¿sí? Inclusive cuando Rabí Akiva entró a aquella cueva, Hashem estaba hablando. Dígame en dónde estaba hablando el Hashem. Israel, Sí. ¿dónde le estaba hablando Hakadosh Baruj Hu cuando Rabí Akiva entró a la cueva? ¿Cómo le estaba hablando Hashem? Ah, ah, él estaba enterrado en la arena. No, Rabí Akiva. Antes, Ah, cuando Rabbi, entró a la cueva. ¿De Cuando acuerdo entró por que? Rabbi, segundo, Ah, cuando entró por segunda vez, maestro, dice. no, entró a la cueva y que vio una gota cayendo cayó sobre una roca a y la. poco a poco, y fue perforando la piedra. Exactamente. ¿Y qué dijo Rabbi Akiva? Si esto lo hace una roca, Ujú. ¿cuánto Con más? una gotita de agua. ¿Cuánto más la tierra? Ese es un mensaje que Hashem le estaba dando. ¿Sí? Ese es un mensaje muy claro que Hashem le estaba dando. Sé paciente porque sabemos que Rabbi Akiva tenía 40 años, no sabía hebreo, no sabía nada. Inclusive fue a una yeshiva de niño para poder estudiar hebreo. Se había casado con la esposa de su jefe, ¿sí? Y la esposa le dijo, estas son las condiciones. Pero ¿qué le está diciendo a cada grupo a Rabbi Akiva? A través de lo que vio. Sé paciente. Poco a poco vas a ir aprendiendo. De hecho, no sabía ni leer ni escribir. Nada, no sabía hebreo, no sabía nada. Ujú. So, Nada, entonces empezó de Hashem, cero. exacto. Entonces Hashem le dijo, aquí, mira el mensaje, ¿sí? Luchar contra Dios no le dije, va a poner a pelear con Dios.
¿sí? Luchar contra Dios es que ignoro los mensajes que Dios me está dando, ¿sí? Así que vemos que David a Amé le dice, lo hiciste poco menos que divino. Los seres humanos tienen un poder increíble. Casi igualamos a Dios. ¿Sí? Casi, casi. ¿Sí? Así que, ¿cuál es este enorme poder que nos hace poco menos divino? Encontramos en la paracha de verdad de esta semana, la toira nos revela nuestro poder secreto. Una fuerza tan grande que la humanidad entendió que le daba la posibilidad de luchar contra Dios mismo. Tendemos así, a luchar contra Dios. Por eso cuando la persona lucha contra Dios ¿sí? Que no quiere escuchar los consejos, no se quiere despertar, no quiere obedecer, no quiere seguir la toira, no quiere cumplir mis votos. Cuando una persona se revela contra Dios o que lucha contra Dios, ¿sí? Claramente, ¿sí? Va a perder, claramente. Sabemos que va a perder. Pero esa persona, ¿sí? No tiene una unión. No tiene una unión con Dios. Cuando la persona es justa, cuando la persona es sadí, ¿sí? Cuando la persona es humilde, tiene una conexión con Dios, ¿sí? No cae en una arrogancia, ¿sí? Pero también vemos que en la misma parasha de Noah habla de quién? De un grupo de personas, ¿sí? Que estaban, ¿qué? Un grupo de personas que estaban tratando de construir, ¿qué? ¿Qué pasó con Nimrod? La Torre de Babel. La torre de Babel. Muy bien. So, estaban construyendo la torre de Babel y Hashem vio que ellos estaban en contra de él, como que decían, vamos a construir esta torre y vamos a quitarle el trono a Dios. ¿Sí? Gente, Hashem sabía que no lo iban a lograr. ¿Sí? Bien. Porque me imagino que ellos habrán pensado, sí, muy bien, la, el cielo se ve ahí, pero ellos, recuerde, para ese tiempo no existía lo que nosotros conocemos hoy, el espacio, ¿sí? Los astronautas y todo eso. Para ese tiempo, pues no existía nada de eso. ¿Eh? Entonces vemos que ellos pensaban que ahí estaba el cielo y que iban a construir, que, ¿verdad? Como si el cielo se ve tan cerquita, pues digamos, ¿entiendes? Pero realmente, ¿sí? Ellos estaban decididos a llegar al cielo. ¿Sí? Decididos. Y Hashem dice, en toda la tierra había una sola lengua y un objetivo común, de Barim a Harim. ¿Sí? So, estaba la lengua cuál? La Lashon Kodesh, ¿sí? La lengua sagrada. No existía más lenguaje. ¿Sí? El hebreo estaba ahí. ¿Sí? Pero ellos no supieron que utilizar ese don de hablar hebreo, inclusive ese don de unión para construir, sino que ellos lo que estaban era que haciendo un plan para tratar de llegar al cielo y hacerle, por así decir, hacerle guerra a Dios. Así terminamos nosotros haciéndole guerra a Dios. Por eso las cosas no nos van bien, porque Hashem nos dice, toma este camino y queremos tomar el otro. Y cuando no hay unión, nuestra espiritualidad no está unida a Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Que nos sometemos, ¿sí? Que nos subyugamos a la voluntad de Dios, entonces vemos que la persona que está en contra de Dios. Y aquí vemos que esas personas, ¿sí? A pesar de que tienen una lengua, una sola lengua, si ellos hubiesen seguido teniendo esa misma lengua, ellos posiblemente hubiesen cumplido su propósito en su propia mente, ¿sí? Porque sabemos que no iba a poder cumplirlo. Así que ellos planearon construir una torre e invadir los cielos para luchar contra Dios. ¿Tenían alguna posibilidad de ganar? Realmente era algo ridículo, ¿sí? Es algo ridículo. Tratar de hacer una torre, tratar de luchar contra Dios, ¿sí?
sabemos que vamos a perder. Eso es lo que intenta la mala inclinación. Sí. Que luchemos contra Dios. Y sabemos que esta generación tenía que una bendición hablar hebreo. El hebreo es la lengua sagrada. ¿Sí? Cuando no sabemos apreciar ¿verdad? La bendición de los regalos de Dios, ¿sí? Las cosas se desbaratan. Y eso es lo que pasó aquí también. Vemos que Hashem les cambió el lenguaje para dispersarlos. Y así que la tierra se propagara. ¿Sí? Que eso es lo que es Hashem. Ellos estaban detenidos en un solo lugar. ¿Sí? Hashem no desea que estemos en un solo lugar detenidos. Hashem desea que crezcamos, que nos expandamos, que nos elevemos. ¿Sí? ¿Bien? Así que veamos cuál fue la respuesta de Hashem. ¿Qué le dijo a Kadosh Baruj Hu? He aquí que son un pueblo único y todos tienen una misma lengua. Y esto han comenzado a hacer. Y ahora nada les retendrá de todo lo que planean hacer. So que estaban que decididos por completo. ¿Sí? Y Dios mismo da testimonio en la Torah respecto a que mientras que se mantengan unidos, nada impedirá que logren su objetivo. Cuando una familia está unida, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel está unido, es más fuerte. ¿Sí? Por eso una nación, ¿sí? Como estamos viendo en Estados Unidos con las elecciones de la próxima martes, ¿sí? Y todo lo que el expresidente habló contra los latinos, contra los inmigrantes, contra Puerto Rico, contra todas esas cosas, lo que está haciendo es que dividiendo a la nación. Cuando una nación es dividida, es débil, ¿sí? Cuando una nación tiene que le dan miedo, temor, lo que están haciendo es tratando, ¿verdad? Comenzando a controlar a los ciudadanos de ese lugar, ¿sí? Y cuando la nación se divide, ¿qué? Es débil, ¿sí? Por eso el pueblo judío, cuando está unido, cuando la persona está unida a la Torah, cuando la persona está unida a la misma, cuando la persona está unida a servir a Dios, ¿sí? Cuando una comunidad está unida, la fuerza es más grande. Cuando una comunidad está dividida, es realmente débil. ¿Sí? Cuando una persona está unida a Dios, es fuerte. Cuando una persona está desunida de Dios, es débil. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Si no tiene la protección de Dios, la persona es una presa fácil para la mala inclinación. ¿Sí? Es como una presa que está corriendo que en el monte y viene que el depredador y va corriendo y la ataca. ¿Sí? Y así hace la mala inclinación. ¿Sí? Entonces, cuando el pueblo de Israel abandona la Torah, se divide, es difela, es débil. Por eso, cuando ahora mismo que estamos pasando con esto, que está pasando la guerra, ¿sí? Vemos la unión del pueblo. ¿Sí? Porque hay que estar unidos. Pero unidos es sentir el dolor del otro. ¿Sí? De preocuparnos por la necesidad del prójimo. ¿Sí? Amar al prójimo. ¿Sí? No avergonzar, respeto, entre otras cosas. ¿Sí? Todo eso necesita unión. ¿Qué pasó cuando se derrumbó el segundo templo por Sinafina? ¿No? Cuando fue destruido. ¿Qué sucedió? Claramente se destruyó porque el odio atrae desunión. ¿Sí? Por eso cuando una familia tiene desunión, ¿sí? Empiezan los problemas. El shalom va y la paz se va. Por eso es importante siempre cuidar, ¿sí? Cuidar el shalom va, la paz en el hogar. Nunca tratar de tener la razón, ¿sí? Hay ocasiones que hay que ceder por guardar ese shalom va. ¿Por qué tengo que ceder? Porque es más importante la paz en el hogar, porque la Shekinah está morando arriba de mí, ¿sí? Y si yo tengo discordia y problema, la Shekinah va a decir, bye bye, adiós, ¿sí? Y yo no quiero eso.
Yo deseo que Hashem esté sobre mí, que Hashem se sienta agradable con mis acciones, que Hashem se sienta alegre con mi familia, ¿sí? Pero recuerde que el Yesara va a tratar de traer de su, ¿sí? Y cuando Hashem, ¿verdad? Cuando Yesara está con la persona, trata de desunirla, de apartarla de la Torah, de apartarla de las personas de su cuerpo, ¿sí? De apartarla de las misbos, ¿sí? Así que para frustrar la rebelión, vemos que también Hashem sembró entre ellos la semilla de diserción. A cada uno tiene el control de todo, por eso es que no podemos que estar juzgando, criticando a la gente. Inclusive leí un mensaje muy bonito que dice, debe de criticar a los demás porque no los ayuda. Si ves que una persona no cumple Sabbath, ¿por qué no lo invitas a sobre Sabbath? Si ves que una persona no está cumpliendo Kashrut, ¿por qué no lo invitas a celebrar Kashrut? Ya, a guardarse Kashrut. Solo ayuda, debe de criticarlo, ayúdalo, ¿sí? Aconsejalo, guíalo, ¿sí? Lo mismo sucede cuando una persona busca a los demás para bien, ¿sí? Dejando siempre la duda. También culpar a los demás, ¿sí? Porque todo es la mano de Dios, ¿sí? El Yesera no se mueve, el Satán no se mueve si Dios no lo permite. Hashem, ¿verdad? Job no le dijo a Dios, no, pero ¿para qué me mandaste esto? Mira, después que me ha dado todo, me lo quita. Job dijo, no. Sí, claro que fue fuerte la prueba que pasó. Pero al final, Hashem le devolvió todo lo que había perdido. Porque él continuó. Él no se rindió. El Satán está diciendo, si le quitas todo, te va a maldecir. Él no hizo nada de eso. Sí. Él siguió sirviendo a cada grupo. Él no luchó contra Dios. No, él siguió. Él no culpó a nadie. Él sabía que posiblemente había hecho algo mal y que Hashem lo está disciplinando. Pero, lámpara para pelar, perdón, que me discipline el justo es para mí realmente un bálsamo. ¿Qué está diciendo? Que me discipline Hashem, que es el justo de los justos, es un bálsamo. Así que al cambiar sus lenguas, Dios le dificultó la comunicación y esto es lo que hizo que la unidad hiciera implosión. Y cuando estuvieron unos con otros, Hashem pudo que dispersarlos y entonces Hashem los dispersó desde allí a toda la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Y eso es lo que hace Yesar. Trata de que te alejes, que nos alejemos, ¿sí? Trata de traer disección, división, ¿sí? Como este presidente, este expresidente, es lo que busca es disección. Es un autoritario, un dictador, un nazi, fascista, ¿sí? Lo que busca es que tener control, ¿sí? Hay que buscar unión. En la unión está la fuerza, ¿sí? Así que vemos que el Midrash en Sifri Nason 42 describe el increíble poder de la unión. Qué grandiosa es la paz, incluso si Israel hace idolatría. Si hay entre ellos hay paz, entonces Dios, por así decirlo, no puede superarlo porque hay paz entre ellos, ¿sí? Aunque pensar que la persona sea idólatra, que esté viviendo bajo Sarah, y la persona es una persona con bondad, una persona que hace, que busca la paz, que no está con discordia, ¿sí? Esa persona es una persona, ¿sí? Que Hashem mira con gracia, a pesar de su idolatría, ¿sí? Ese fue el problema de Saúl Amelech. Saúl Amelech que había una decisión, ¿por qué? Un problema con qué, porque ellos hablan la Shonara. Y a pesar que el otro rey, ¿sí? Azar, viene, ¿sí? Sí, creo que se llama Azar, pero si me equivoqué, disculpa. ¿Qué hace? A pesar de que era así idolatría, no había la Shonara. Y Hashem le daba la victoria. A pesar de que había. ¿Sí?
Que recuerde que para Hashem, la persona que idolatra, muy bien, para Hashem es más fácil limpiarla, pero una persona que tiene malos comportamientos, que una persona orgullosa, egoísta, que es avara, que es presenciosa, que es soberbia, pues claramente es más fuerte. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vemos que Hashem los eliminó porque tenían una cualidad crucial que los elimina. ¿Sí? La generación de la Torre de Babel era mucho peor que la generación del diluvio. Mucho peor. Ellos salieron directamente a luchar contra Hashem. ¿Sí? Y a pesar de eso, Hashem, ¿verdad? No los eliminó porque tenían una cualidad crucial que los redimía. Estaban unidos como un mismo propósito y un lenguaje, trabajando en completa armonía para lograr su misión. Así tenemos que trabajar nosotros, unidos, con un mismo propósito y un mismo lenguaje. ¿Sí? Trabajando en completa armonía. Así también debe ser un trabajo, así debe ser un centro de trabajo, así debe ser la familia, así debe ser nuestra relación con los vecinos, con los amigos, ¿sí? Trabajar juntos, ¿sí? Con un mismo propósito, con un mismo lenguaje. ¿Sí? Y eso trae unión. Y por eso vemos que, a diferencia del diluvio, de la generación del diluvio, ¿sí? Vemos que esa generación no había unión. Había robo, corrupción, inmoralidad, ¿sí? Y ellos, a pesar de todo, estaban divididos, ¿sí? Cada uno hacía lo que le pareciera bien a sus ojos. ¿Sí? Actuaban como animales en vez de actuar como seres humanos. ¿Sí? Su comportamiento era más por sus instintos animales que por su neshama, ¿sí? Por su alma. Así que Hashem dijo, no puedo castigarlos porque están unidos. Obviamente no puedo permitir que tengan éxito con el ataque, por lo que socorreré su unidad y los dispersaré. Así que la toira dice, cuando 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000 y su enemigo caerá por la espada ante usted. Pero la matemática realmente no cuadra. Si 5 perseguirán a 100, 100 deberían perseguir a 2,000. Y el Migrar explica que aquí la toira nos enseña que no hay comparación entre unos pocos que cumplen la toira y una multitud que cumple la toira. Cuando la persona, el pueblo de Israel está unido, nuestro poder es exponencialmente superior. Así que el objetivo del pueblo judío, ¿sí? El objetivo supremo de nuestro pueblo, que es perfeccionar el mundo mediante la soberanía de Dios. Somos un reino de sacerdotes, una nación sagrada. ¿Tenemos conciencia de esto? Todo el pueblo judío lo sabe. No hay unidad porque hemos olvidado nuestro propósito. Y en consecuencia nos preocupamos por nuestros objetivos individuales, egoístas, pensando solo en nosotros mismos y olvidando al clan, a la nación. ¿Sí? ¿Cuántas personas no andan buscando sus objetivos individuales? No les importa los demás. Inclusive hay personas que buscan trabajos como enfermeros, ¿sí? Abogados, doctores, ¿sí? Pero buscan su propio objetivo individual, ¿sí? Egoístas, piensan solo en sí mismos, ¿sí? ¿Cuántas personas, ¿sí? hacen esto? ¿Cuántas personas hacen tefiló y no le piden a Dios por los demás? ¿Cuántas personas, ¿sí? Nos olvidamos del dolor ajeno? ¿Cuántas personas nos olvidamos de la necesidad de nuestro propio? ¿Sí? Hijos, todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito.
Y mi mejor consejo, ya estamos terminando, mi mayor consejo que le doy. Cuando una persona tiene una necesidad y usted se le pide, alguien le pide una necesidad, Hashem le está probando a usted después de eso. Usted puede decir, yo no tengo dinero, pero Hashem va a mirar si tú gastaste dinero en cosas que realmente eran válidas. ¿Sí? Si Hashem te está mandando para ayudar a una persona, es porque Él tiene una bendición para ti ayudarte. ¿Sí? A veces cuando nosotros pedimos a Kadosh Baruj Hu plegarias, Hashem nos envía que hagamos que se da caridad para que podamos tener un refuerzo en esa tefilá que estamos viendo. Porque si no tenemos bondad y no nos preocupamos por la necesidad del prójimo, ¿sí? Estamos realmente perdiendo un nivel espiritual y perdiendo muchas bendiciones. ¿Sí? En muchas ocasiones tenemos dinero para gastar en otras cosas. ¿Sí? Pero cuando Hashem nos pone la prueba, ahí no tenemos. ¿Sí? Entonces, hijos, recuerden esto. El dinero no es nuestro. ¿Sí? Es de los demás. Es de Dios. Es sacados para el pueblo. ¿Ve? Así que eso es muy importante aprender. ¿Sí? Siempre hay que sacar. ¿Por qué? Porque eso es una unión que yo tengo con Dios. Si yo cometo algo que no le agrada a Dios, por ejemplo, una persona que gasta dinero en otras cosas, pero en el momento que Hashem le pone la prueba y da de lo que poco que le queda, ¿sí? Hashem le va a suplir nuevamente. Además, que si Hashem no le supliera, provoca en corazón que es un corazón fértil, un corazón bueno, un corazón generoso, un corazón bondadoso, ¿sí? E inclusive a Kadosh Baruj Hu muchas veces nos manda para que nosotros el dinero para ayudar a otros. ¿Y qué hacemos, hijos? Nos olvidamos de los demás. Y pensamos que ese dinero es para mí y yo no saco ni tan siquiera mi hacer, yo no saco nada para ayudar a mi prójimo. ¿Sí? Así que eso es muy importante aprenderlo, hijos. La unión es muy importante. ¿Sí? No pensar en los demás, no pensar en uno solamente, no ser egoísta, porque siempre necesitamos de Akadosh Baruj Hu en nuestra vida. ¿Sí? Permítame un momentito. Bueno, así que el pueblo judío civilizó a la humanidad y a través de nuestra toira le enseñamos al mundo los pilares de la moralidad, monoteísmo, amor al prójimo, justicia para todos. Una nación no se levantará su espada contra otra. Así que imagina lo que podríamos lograr si nos respetáramos los unos a los otros y realmente no escucháramos y nos escucháramos. Podríamos cambiar realmente el mundo. E inclusive traeríamos al Mesías, ¿sí? A nuestra vida, ¿sí? La redención estaría ya hecha. Pero ¿qué pasa? Cada uno hoy día en estos tiempos piensa en sí mismo. Vivimos en tiempos difíciles. Con una unión genuina podemos volver pocos menos, ¿verdad? Nos podemos volver poco menos que divinos. Y entonces nada podrá detenernos. ¿Sí? Porque podemos liberar la fuerza que Dios nos dio para llevar la toira a su pueblo y la claridad a la humanidad. Y el mundo cuenta con nosotros. ¿Sí? Así que creo que hacemos a veces muchas tefilot, pero no hacemos muchas cosas en acción. Pedimos mucho a Dios, pero realmente no damos para nada. ¿Sí? Pensamos, hacemos rezos, digamos la necesidad de nuestro prójimo y nos quedamos callados. ¿Sí? Alguien nos pide un favor y no le respondemos. ¿Sí? Así que hijos, analícense en cada uno de ustedes. ¿Por qué razón no progresan y no crecen? Algo está obstaculizando su unión con su prójimo y también su unión con Akadosh Baruj Hu. Bueno,
Gracias a cada grupo. Vamos a saludar a todos mis muchachos a través de Zoom. Quería dedicar este shibur para el refuerzo además de Sandra Bajaya, perdón, Jaya ba Rosalina, Manajem ba Ben Sara, David Ben Sara y ¿quién más? Y creo que más nada por el momento. Israel. Bueno, gracias, Rafa. Pues quería compartir una pequeña enseñanza que tuve yo hace un tiempo atrás sobre Noah. Cuando Noah llegó a tierra, él sentía mucho remordimiento por no haber sacado a gente. De hecho, él sí se dio cuenta, pero se dio cuenta tarde. Y él se sintió deprimido. Cuando él fue a sembrar la vid, el Satán se le apareció. Y le dijo, ¿qué estás haciendo? Y dice, voy a sembrar una vid. Dice, ¿qué te parece si somos socios? Claro, él no sabía que era el Satán. Y entonces, dice, está bien. Dice, bueno, tráeme primero ¿cómo se llama? Un corderito. Tráeme un cordero, una oveja. Y le va a traer una oveja y le corta el cuello y derrama la sangre sobre donde estaba la planta de la vid. Y la planta empieza a crecer muy rápido. Dice, ahora me vas a traer un mono, un simio. Y él obedeció, trajo el simio, le hizo lo mismo, le cortó el cuello y botó toda la sangre. Y la planta creció muy rápido. Le dijo, ahora me vas a traer un toro. Él trajo el toro y lo mismo, degolló al toro y echó la sangre y creció toda la vid completa. Y dijo, y ahora me vas a traer, ¿cuál fue el animal que trajo? Un cerdo. Ahora me traes un cerdo. Y bueno, él trajo el cerdo, y le cortó el cuello y ya la vid no solamente ya no eran uvas, ya estaba el vino hecho. Noah tomó 4 copas y por eso fue que se emborrachó tan feamente. Y hay una enseñanza detrás de esa historia que dice, cuando tú tomas una copa, tú te vuelves manso como un cordero, te vuelves dulce, hasta te da sueño, por eso contamos ovejas para poder dormir. Cuando tomas más, te vuelves como un mono, empiezas a hacer chistes y a hacer payasadas. Cuando tomas más, te vuelves como un toro, quieres pelear con todo el mundo. Pero cuando tomas ya más, te vuelves como un cerdo, porque haces tu necesidad en ti, te vomitas y te revuelcas encima de tus propios vómitos. Y ahí está la enseñanza. La enseñanza es que él se emborrachó por dolor, pero Satán lo tentó a emborracharse. No iba, su intención no era emborracharse, el Satán lo tentó a emborracharse. Y ahí hay una historia muy que te deja mucho de pensar, que lo deja hoy por hoy de pensar. ¿Cómo el Satán nos va a tentar? Nos va a tentar en nuestras necesidades, porque él vio el dolor de Noah. Y claro, él se desnudó y por supuesto él era un hombre muy, ¿cómo se llama esto? Él se tapaba mucho, se cubría, tenía mucho recato. Y más cuando sus hijos lo ven salir desnudos, que lo ven sus nueras y todos que lo ven desnudos, pues, ¿qué pasa acá? Pues, ¿qué pasó a papá? Y eso es lo que el Satán hace de nosotros. Se nos deja una enseñanza muy profunda a todos nosotros. Tenía signo. Gracias, Israel. Para aclarar un poquito y finalizar, lo que Israel estaba hablando lo encontramos en el Midrash, ¿sí? Cuando Noah estaba por plantar el viñedo, vemos que apareció el Satán, y el Satán le pregunta, ¿seamos socios en hacer crecer el viñedo? Y Noah le dijo, sí, ¿verdad? Vemos que Satán se fue y volvió con un corderito en su brazo. Vemos que lo mató sosteniéndolo sobre el viñedo y vino por segunda vez con un león. Vemos que lo mató y con la sangre saturó al viñedo. Y luego trajo un mono y lo mató y roció el viñedo con su sangre. Y luego finalmente trajo un cerdo, lo mató y con su sangre tiñó la tierra bajo el viñedo. Y por eso beber excesivamente conduce
a resultados satánicos. ¿Sí? La persona cuando es bueno beber, está permitido beber pero con límite. Si un hombre toma una copa de vino, se asemeja al cordero, dócil y pacífico. Si toma 2 copas, se asemeja al león, ansioso de los grandes proyectos que llevará a cabo. Luego de 3 copas, baila como un mono. Después de 4 copas, vomita y se revuelca en el fango como el cerdo. Así que Noah, ¿qué hacía Noah? Noah se regocijaba, ¿sí? Noah se consideraba, bueno, se regocijaba cuando veía cómo el dinero crecía a una velocidad increíble. ¿Sí? Pero así Y de es. hecho, perdón, y de hecho es una alajá para nosotros tomar el vino. Nosotros tenemos que tomar vino en Shabbat. Es una obligación tomar el vino. El vino para nosotros es sagrado, pero con una medida, con una medida. El vino es sagrado. Por eso Hashem nos reveló la fórmula cómo hacerlo. Por eso Pero una persona cuando bebe claramente piensa que es una felicidad, lo mismo que una persona que hace transgresión. En el momento siente una euforia, una felicidad por eso que está pasando, pero después las consecuencias, ¿sí? Son tan graves que la felicidad se desapareció. ¿Por qué? Porque en el pecado, en la vanidad, en lo material, la persona que ponga la felicidad en ellos realmente, ¿sí? Se queda sin felicidad, porque su felicidad realmente no es verdadera. Entonces vemos que Noah, ¿sí? Cuando se embriagó por causa de lo que le dijo el Satán, ¿sí? Vemos que su felicidad no era sincera, no era verdadera, ¿sí? No sincera, sino verdadera, ¿sí? Y vemos que después terminó que desnudo, ¿sí? Y haciendo realmente, perdiendo ¿sí? Su sadí, ¿verdad? Su título de sadí, para caer realmente a un Adán, ¿sí? La persona que se considera como un Adán es una persona que como se comporta como un animal, ¿sí? Y eso es lo que hizo Noah, se comportó como un animal, ¿sí? Y así es una persona que bebe, ¿sí? Demasiado, ¿sí? Como un animal. So que raciocinio se desvanece, ¿sí? Y entra que los instintos del mal, del instinto del animal y actúa como un animal. ¿Sí? Muy bien. Por eso una persona cuando se revela hace que monerías. ¿Sí? Muy bien. O cuando una persona bebe que se piensa y se es fantasioso, ¿sí? Ah, mira, todo lo que tengo. ¿Sí? Pero finalmente si uno mira alrededor, hijos, no tenemos nada. ¿Sí? Lo único que tenemos es esa unión que tenemos con el Creador grupo. Y tristemente, muchos la aprovechan. ¿Sí? Porque en este mundo no tenemos. ¿No? Solamente lo que tenemos Dios. ¿Sí? Así que eso es muy importante. Permítame un momento, por favor. Bueno, hijos, vamos entonces, ya hemos finalizado Baruch Hashem. Vamos a saludar a todos mis muchachos a través de Zoom y a través de Facebook y nos retiramos. Digo, pero bueno, nos vamos a hacer la... Bueno, vamos a saludar aquí rapidito a Elba. Saludo también a Karen Navrat. Saludo también a Tony Durán y a Ana Hernández. Bueno, no sé qué pasó con mi muchacho hoy día, que no veo muchos mensajes, pero Baruch Hashem, gracias a toditos por los que pudieron compartir. Que Hashem me los cuide, que mañana tenga un maravilloso Shabbat lleno de mucha bendición, mucho éxito, mucha alegría, ¿sí? Y sobre todo mucha santidad, ¿sí? Que Hashem los abrace siempre, que encuentren gracia en sus ojos y en los ojos de aquellos que los contemplen. Yevarecha Adonai b'yismerecha, Yael Adonai palamelecha b'chunecha, Yisar Adonai palamelecha, ve'yaselecha shalom. Que Adonai me los bendiga, me los proteja, que Adonai me lo ilumine con su presencia, me toque gracia, que Adonai diré a sus faz a ustedes y me les conceda la paz. Será entonces hasta mañana. Baruch atah Adonai, Leolam Bae, amén, amén. Le damos gracias a nuestro amado rabino Noah Weinberg, de bendita memoria, y a todos sus hermanos y personas. Shabbat Shalom
pues Shabbat Shalom Aleichem, un Mevorach. Hasta Pues, entonces. no, pues,